Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que ya están conectadas hace un rato, a las personas que recién se conectan. En honor al tiempo de todos ustedes, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta sesión bien interesante de Ecodial más ETAP. Vamos a iniciar con una breve presentación de las personas que vamos a estar al frente de esta sesión. Entonces, inicio. Mi nombre es Luis Pantano. Eh, yo soy ingeniero de prescripción en Schneider Electric, basada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ingeniero de prescripción para el segmento de Oil and Gas, con alrededor de 7 años y medio en la compañía. Y bueno, pues por supuesto esperando que esta sesión sea de bastante utilidad, de bastante agrado para todos ustedes. Vamos a continuar pues con el equipo que nos estará acompañando, entonces le doy el paso a mi compañero Carlos Injante. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí ¿Se te me escucha escuchamos. bien? Sí, Carlos se escucha. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Qué grato es tenerlos a todos tan puntual. Mi nombre es Carlos Injante. Yo soy ingeniero prescriptor en Schneider. Yo estoy ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Soy ingeniero electricista con más de casi 15 años de experiencia laboral. Mi trabajo en Schneider es justamente hacer las prescripciones de los proyectos en etapa temprana y ser soporte a las casas de diseño. Y por eso es que nosotros podemos manejar el Ecodial, porque es una herramienta que lo usa las casas de diseño en estas etapas de proyecto, ¿no? Entonces, pues nada, un gusto tenerlos aquí. Espero que todo este tiempo sea de provecho para todos y que salgan muchas preguntas también para que todos podamos aprender un poco más. Gracias, Carlos. Bueno, también nos estará acompañando el ingeniero Rafael Franco de PTI, pues quien estará a cargo de toda la parte de ITAP. No sé, Rafael, si de pronto nos escuches ahí, quizás a manera de audio puedas eh, hablarnos un poco. Ok, bueno. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, me confirman que puedan ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, inicialmente vamos a estar hablando aquí de Ecodial. Por supuesto, pues que vamos a tener, pues digamos, algunas reglas para el desarrollo de la sesión. Pues las personas van a tener deshabilitado el audio. Sin embargo, pues todas las preguntas que tengan pueden ser manifestadas a través de nuestro chat y pues allí nosotros trataremos de responderlas en vivo. También la sesión va a ser grabada. Allí, Luciana, pues te agradezco, porfa, si ya estamos grabando, pues para poder después compartir todas estas memorias con todas las personas que nos van a estar acompañando durante el día de hoy. Entonces, bueno, dentro de los objetivos de aprendizaje del día de hoy, vamos a tener pues un panorama bastante amplio. Vamos, por supuesto, a revisar todas las características de nuestro software Ecodial. Vamos a estar revisando las hojas de trabajo que tiene la herramienta. Vamos a ahondar un poco en el equipamiento pues que tiene la herramienta, en todos los dispositivos que podemos agregar a nuestra hoja de trabajo, a nuestros diseños. Vamos a pasar por la parte de generación de reportes, las opciones que tiene de impresión. Vamos a hablar, por supuesto, de los cálculos que nos permite la herramienta, bien sea de las corrientes de cortocircuito. También vamos a estar hablando de las caídas de tensión, de los modos de operación de la herramienta.
de herramientas que tiene, como lo es la afiliación y la selectividad, y bueno, algunas características adicionales como Smart Solution que ya vamos a revisar de qué se trata. Entonces, bueno, partiendo, pues Ecodial es una herramienta de diseño orientado a diseños de instalaciones eléctricas en baja tensión. La herramienta nos presenta algunas características o algunos elementos de conexiones de media tensión para simular, por supuesto, nuestras redes de entrada a nuestros circuitos, pero pues digamos que las características que podemos variar allí son bastante básicas. Entonces, por lo tal, va a estar orientado netamente a la baja tensión. Las áreas donde podemos aplicar o donde podemos tener la utilidad de nuestro software, pues por supuesto están todo el tema de oficinas, hospitales, hoteles, bancos, toda la parte de retail. Aunque bien, pues si digamos nosotros estamos trabajando en un tablero, en un ambiente controlado para otro segmento, llámese el segmento de IT, llámese el segmento de oil and gas, pues también puede ser de gran utilidad nuestro software. Dentro de las principales características que podemos encontrar en nuestro software, vamos a recalcar mucho en su alineación con lo que son las normas y estándares internacionales. En este caso, para la parte de diseño, su alineamiento con la IS 60364, para la parte de los reportes de los cálculos de cortocircuito, su alineación con la IS 60909. Vamos a ver, pues, por supuesto que es un software de diseño, pues, bastante intuitivo, bastante sencillo de utilizar. Respecto a los reportes, vamos a ver cómo nos va a señalar las anotaciones en nuestro diagrama unifilar. Vamos a ver cómo todas estas características que tiene nos entregan un diseño bastante confiable y cómo nos asegura la disponibilidad de la energía en todo momento. Bien, entonces, como les mencionaba inicialmente, digamos que abordándolo desde el punto de vista de la normativa internacional, la IS 60364, pues esta nos da las reglas para el diseño, montaje y verificación de las instalaciones eléctricas. Y tiene como objetivo prever la seguridad de las personas, que digamos también está muy alineado con la finalidad de los reglamentos que tenemos en los distintos países del clúster andino, ¿no? Entonces, por supuesto que todos estos reglamentos locales son una adaptación de todas estas normas internacionales y se rigen bajo los mismos parámetros. Dicho esto, pues vamos a encontrar que la finalidad de esos reglamentos es exactamente la misma que la de estos estándares internacionales. Entonces, ya yéndonos puntualmente a los diseños que nosotros vamos a encontrar o que podemos generar en Ecodial, vamos a estar pasando por distintos puntos muy orientados a la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sección 5 de la IS 60364, en el numeral 52, vamos a estar revisando todo el tema de sistemas de cableado. En la parte 53, todo el tema de aislamiento, conmutación y control. En la parte 54, en todo lo que tiene que ver con la selección y montaje de equipos eléctricos, disposiciones de puesta a tierra y conductores de protección. Y bueno, así sucesivamente. Sí, digamos que la norma está muy alineada con el propósito que tiene Schneider, por supuesto, de siempre entregar diseños bastante fiables y que nos garanticen la disponibilidad y la continuidad del servicio en todo momento. Dicho esto, pues también vamos a encontrar dentro de la herramienta todos nuestros dispositivos que pues básicamente se encuentran certificados ante las entidades locales y de manera global también, pues ante organismos de certificación internacional, con sus pruebas tipo, sus pruebas de rutina totalmente validadas en laboratorios certificados.
Estos equipos, pues los vamos a ir encontrando dentro de los diseños, entonces, por supuesto, vamos a tener allí todo lo que son las protecciones de los circuitos ramales, vamos a tener nuestras protecciones para las cargas de tipo motor, llámense contactores, llámense guardamotores. Vamos a encontrar también dentro de los diseños, pues que podemos generar algunos tableros de distribución final, que pues por supuesto también están certificados en Colombia. Vamos a encontrar toda nuestra gama de interruptores de línea medium, de línea optimum, de línea de entrada, pues que también van a estar allí disponibles y van a estar toda esta oferta que vamos a encontrar de elementos dentro de nuestro ecodial está alineada con la oferta logística del país a donde estemos generando el diseño, ¿no? Si es en Colombia, pues vamos a encontrar dispositivos que vamos a encontrar en nuestros distribuidores a lo largo del país o en Perú, en Ecuador, bueno, de acuerdo al lugar donde estemos generando nuestro diseño. Vamos a encontrar también nuestros interruptores de bastidor abierto, que pues como lo vemos allí en el slide, los estaremos utilizando en la parte de la cabecera de nuestras instalaciones eléctricas. Por supuesto, también vamos a encontrar nuestros tableros o centros de control de motores que tenemos aquí certificados en Colombia, que fabricamos de hecho en nuestra planta de Funza en Colombia. Bien importante pues que cuentan también con todas sus certificaciones al día. Y también vamos a encontrar dentro de algunos de los dispositivos los ductos de barras que pues también se encuentran en varias gamas, tanto con certificaciones IS como UL, dependiendo pues de la gama a la cual estemos haciendo uso en la herramienta o que a la final querramos incluir dentro de nuestros diseños. Entonces, aquí voy a pasar directamente a la herramienta como para poder validar pues, las características que nosotros podemos encontrar allí. Entonces, básicamente, vamos a ir pasando por las hojas o por las distintas pestañas que yo puedo encontrar dentro de mi herramienta, ¿no? Tenemos la primera pestaña, que es la pestaña de parametrización del proyecto, en donde yo voy a poder, por supuesto, ir validando los datos de mi red eléctrica, por ejemplo, la frecuencia en la cual yo voy a hacer mi diseño, el coseno phi objetivo que yo tenga para mi instalación, nuestro umbral de potencia reactiva para la compensación, que yo también puedo setear de acuerdo a las características que yo tenga en mi red eléctrica. Vamos a poder validar o activar nuestra protección contra sobretensiones, ¿sí? Que, pues, digamos, nos va a permitir incluso una protección contra rayos en la instalación y nos va a permitir setear la categoría de sobretensiones y el nivel de protección que yo quiera tener en mi instalación eléctrica. Acá cabe anotar que esta parte de la protección contra rayos en la instalación va a estar activa únicamente para diseños en una frecuencia de 50 Hz. Para 60 Hz, por el momento no está validado, entonces quizás para hacer esa anotación allí para las personas que pues hacen sus diseños en Ecodial. Mi compañero Carlos en el chat va a estar compartiendo lo que es el link de la última versión de Ecodial. Toda esta charla está orientada a la versión 4.9.9, que era la última versión que teníamos. Sin embargo, él va a estar compartiendo el link de descarga de la versión 5, una versión que se lanzó realmente hace 3 días, el 13 de marzo. Entonces, va a estar compartiendo este link y también va a estar compartiendo el link del Microsoft Net Framework 3.5, que pues es un habilitador de nuestro sistema Windows que muchas veces genera conflicto con la instalación del sistema. Es decir, cuando nosotros estamos instalando el software y no tenemos instalado el Microsoft Net Framework 3.5, muchas veces genera un error. Entonces, por eso vamos a compartir los dos enlaces en simultánea. La instalación es bastante sencilla, un paso a paso muy sencillo.
y allí nos va a pedir un simple registro en una plataforma, que es todo lo que tenemos que hacer. Vale anotar también que Codial es una herramienta gratuita, es una herramienta de libre descarga y que no requiere de ningún licenciamiento, ¿sí? Bueno, continuando con la parametrización del proyecto, vamos a encontrar también todo el tema de la filiación. Si yo quiero activar esta característica dentro de mi diseño, vamos a encontrar una sección específica para el tema de los fusibles, del tipo de tecnología que yo quiero utilizar y también del tipo de fijación que yo quiero, si es solo con portafusible. Vamos a pasar por un apartado de los cables, en donde yo puedo encontrar temas como la sección transversal, las temperaturas a las cuales va a estar trabajando mi diseño, pues puntualmente para este tema de los cables, y los valores de la caída de tensión máxima, pues que yo puedo setear de acuerdo al porcentaje que yo ya tenga calculado o seteado en mi diseño. Vamos a poder hacer uso, por supuesto, de las canalizaciones eléctricas prefabricadas, los ductos de barras que veíamos hace un momento en los slides. Y respecto a las cargas, vamos a poder setear también las caídas de tensión para los distintos tipos de cargas que yo puedo tener: cargas genéricas, cargas de iluminación, cargas de tipo motor, etcétera. Esos son básicamente los parámetros que yo puedo tener dentro de mi proyecto. Entonces, digamos que para hacer la sesión un poco más fluida y un poco más dinámica, ya tenemos un diseño previamente aquí trabajado que vamos a estar revisando durante esta sesión. Entonces, es un diseño básicamente que cuenta con los elementos que yo puedo encontrar dentro de una red eléctrica. Como les mencionaba, este diseño cuenta pues con una simulación de lo que sería la red de media tensión, con un transformador de media baja, cuenta con un interruptor de cabecera y todas las conexiones a través de ductos de barras para mis cargas finales. Entonces, para mis cargas genéricas, para mis cargas de tipo motor. De allí también tenemos un transformador de acople para lo que es el manejo de una UPS, en este caso, que me entregaría, pues, digamos, una energía allí redundante para un tablero de cargas críticas, que es lo que estamos simulando en este momento. En esta pestaña de diseño y dimensionamiento, pues por supuesto vamos a encontrar toda nuestra paleta de elementos que, pues como ya lo estamos viendo acá en el diseño, es bastante variada. Nosotros podemos tener pues nuestra red de media tensión, puedo tener también un generador de emergencia en el caso que yo quiera simular una doble entrada en mi sistema. Vamos a encontrar en la parte de distribución distintos tipos de ductos de barras. Vamos a encontrar limitadores de sobretensiones que pues también están por el momento validados únicamente para diseños en 50 Hz. Respecto a las cargas de iluminación, yo voy a poder tener también distintas configuraciones. En la parte de interconexión, entonces, también distintas configuraciones que yo puedo encontrar, no solamente con interruptores, sino con seccionadores, conductos de barras, y bueno, otras alternativas que tengo allí. En la parte de transformadores de baja también voy a poder tener distintas opciones de protección y de comunicación, pues, con los distintos cargas y elementos que puedo tener en mi diseño. Para los sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS, voy a poder tener pues algunos tipos de protecciones, algunos tipos de comunicación allí. Voy a poder también tener lo que son acoplamientos. Si yo necesito, por ejemplo, que mi barra esté dividida, y las cargas, pues también voy a poder encontrar cargas de tipo motor, cargas genéricas, iluminación o cargas de tomas. Eso básicamente en lo que se refiere a nuestra paleta. Entonces, bueno, digamos que muy importante cuando yo estoy trabajando mi diseño, yo poder validar
las cargas que yo voy a poder tener en mi sistema, ¿no? Digamos que el ecodial me permite setearlas de maneras distintas. Yo puedo setear mi carga con las potencias, si es que yo ya las tengo calculadas, o con la corriente nominal de esa carga. Cuando yo seteo cualquiera de estos parámetros, bien sea la potencia o la corriente, él, de acuerdo a su algoritmo interno, pues me va a calcular automáticamente los otros valores. Por ejemplo, si yo varío acá esta carga de 6.5 a 8 amperios, por ejemplo, vamos a ver que él automáticamente me cambia los valores de mis potencias, ¿sí? Él digamos que ejecuta esta acción de manera automática. Yo puedo tener la capacidad dentro de mi diseño de poder setear las protecciones de manera manual o de manera automática, ¿sí? Digamos que para yo poder sacar el mayor provecho de la herramienta, usualmente seteo únicamente los valores de mis cargas y ya después procedo a la parte de cálculo del proyecto para yo poder tener ese dimensionamiento de mis protecciones de manera automática. ¿Por qué? Digamos que cuando yo ejecuto este cálculo del proyecto, el software inmediatamente me va a devolver lo que son las referencias de las protecciones, garantizándome pues una correcta afiliación y una correcta selectividad entre todas las cargas, pues aguas abajo del interruptor principal, ¿sí? Todo esto, digamos que hace parte de esa gran potencial que tiene la herramienta en lo que tiene que ver con todo el cálculo de mis protecciones. Entonces, digamos ¿qué otra información puedo encontrar yo en esta parte del diseño y dimensionamiento? Cuando yo voy punto por punto dentro de mi diseño, puedo ir seteando las distintas características que tienen mis elementos. Por ejemplo, en el transformador de media baja, yo voy a poder setear la tensión que yo quiero en el secundario, voy a poder setear el esquema de conexión a tierra que yo quiero tener en mi diseño, voy a poder setear la potencia de mi transformador, pues digamos que está limitado hasta 3500 kVA, que es la potencia que yo tengo dentro de mi gama trial, que son los transformadores que se encuentran dentro de esta herramienta. También para mis protecciones, por ejemplo, entonces yo puedo setear el tipo de protección que yo quiero tener, si es una protección automática, si es un cartucho de fusible, si no quiero que haya protección, de hecho. También me va a pedir, también me va a permitir setear características como si es del tipo enchufable, el estado en que yo quiero que inicie a simular esa carga o esa protección, perdón, en mi sistema cuando yo hago la simulación. Y como les decía hace un momento, si yo ya tengo las características de mi protección, si yo ya tengo totalmente estudiado, pues cuáles van a ser su calibre, la curva de protección, corriente de corto, entonces yo ya puedo ir seleccionando dentro del portafolio de Schneider cuál es la protección más adecuada para esa carga, asociada a esa carga. Entonces vamos a ver que yo puedo encontrar desde mi gama Acti9 hasta pues, mis dispositivos Masterpack, que digamos son los equipos de bastidor abierto pues, más avanzados que tenemos dentro del portafolio de Schneider Electric, ¿no? Entonces, eso, digamos, cuando yo ya conozca las características de mis protecciones. Asimismo, para la parte, por ejemplo, de UPS, yo voy a poder tener la opción de validar si yo quiero una sola entrada, ¿sí? Si yo la quiero tener en modo independiente o si yo la quiero con una entrada, por ejemplo, por bypass. Entonces, que allí yo voy a poder tener o simular a través, no sé, de un generador, por ejemplo, que está dentro de mi paleta de elementos,
otra red para poder simular 2 entradas en esa UPS. Vamos aquí entonces bajo este diseño que ya tenemos aquí parametrizado, vamos a calcular el proyecto como para que vayamos viendo estas características que yo les he estado mencionando y ver cómo el sistema o la herramienta Ecodial pues hace ese cálculo de las protecciones de manera automática. Vamos a ver también que no solamente me está entregando un listado de componentes, sino que aparte de eso me está haciendo algunos cálculos, pues por supuesto que van a ser de bastante utilidad a la hora de yo generar los reportes que puedo tener aquí en mi sistema, ¿no? Ya vamos viendo que hace el cálculo pues de la solución. Y cuando pues yo genero, cuando yo ya calculo los datos de mi proyecto, me da un aviso para en la siguiente opción agregar lo que es la solución inteligente, que básicamente es una característica también que tiene Ecodial para la prevención de fuego eléctrico, ¿no? Entonces, digamos que a través de ciertas mejoras en las unidades de protección de mis elementos que ya me ha calculado, voy a poder tener lo que es la protección contra el fuego eléctrico, pero digamos que eso lo vamos a ver algo más adelante. Bien, como les mencionaba, yo ejecuté el cálculo del proyecto para este dimensionamiento que ya teníamos previamente y como les mencionaba, él entra a setearme las protecciones de manera automática. Entonces, vamos a ver en todos los ramales cómo él me da las referencias de las protecciones que yo debo usar, ¿no? Por ejemplo, en esta protección de cabecera me está sugiriendo un interruptor de caja moldeada NSX250B con una unidad de disparo Micrologic 5.2E. Todos estos cálculos me los está garantizando, me está garantizando la afiliación y me está garantizando la selectividad total entre estos dispositivos de entrada y mis protecciones ramales, ¿no? Bien importante que pues ese es como el objetivo del software, ¿no? Garantizarme que bajo el diseño del estándar y bajo las normas que veíamos inicialmente, yo voy a poder tener esa característica dentro de mi diseño. Una selectividad total para todos los elementos que hacen parte de las protecciones de mi sistema. También vamos a ver, por ejemplo, en la parte del transformador, pues cómo me sugiere la potencia de acuerdo pues a lo que yo le he señalado en cuanto a sus características y en cuanto a las cargas que dependen de él. Para la UPS también voy a ver cómo él me sugiere una línea de UPS, en este caso Galaxy 3500, y cómo me está sugiriendo también la potencia, ¿no? Me está sugiriendo un módulo de 15 kVA. Entonces, bien importante también que yo puedo tener, pues, una redundancia respecto a los UPS. Yo puedo solicitarle a mi sistema que me genere una redundancia, por ejemplo, cuando yo requiero un sistema redundante paralelo, en donde se me exige, por ejemplo, un 100% de respaldo de esa potencia. Entonces, yo le puedo setear esa característica precisamente para que mi sistema me calcule cuántos módulos y cuánta potencia voy a requerir yo en mi UPS. También respecto a las protecciones diferenciales, me va a sugerir el uso de algunos elementos allí, pues para garantizar esa protección, por ejemplo, aguas abajo de este tipo de transformadores que hacen parte del sistema de la UPS. Y ya en mi distribución final, vamos a ver cómo me sugiere interruptores miniatura, como la línea IC40, un interruptor de 2 polos, uno protegido, de 6 amperios curva C, que es como se leería, digamos, esta protección que yo puedo tener allí asociada a esa carga de mi diseño. Vamos a tener algunas
subpestañas, llamémoslo así, dentro de mi pestaña de diseño y dimensionamiento, donde yo voy a poder tener los cálculos, por ejemplo, de las caídas de tensión. Cuando yo tengo ese parámetro de los cálculos, él me va a estar mostrando, por ejemplo, las corrientes de falla trifásicas asociadas a mi diseño, o las corrientes de falla mínima también bifásicas, pues ya dependiendo del tipo de parametrización que yo le haya dado a mi diseño, ¿no? Entonces, vamos a ver que él no solamente me sugiere las protecciones, sino que aparte de eso, me está entregando información muy valiosa respecto a cómo se comportaría esas corrientes de cortocircuito en cada uno de los puntos de mi diseño. Entonces, es información que a través, ya que mi compañero va a explicar el tema de la generación de reportes, yo voy a poder entregarle a mi cliente o a mi usuario final cuando yo ya tenga terminado mi diseño. Y pues también en la parte de solución vamos a poder encontrar lo que es el factor de potencia, pues de mi diseño, ya totalmente validado a través de las características de las protecciones que hemos o que el sistema me ha sugerido para mi diseño. Bien, ya para hablar de algunas características adicionales que yo puedo encontrar allí, voy a darle paso a mi compañero Carlos, quien va a ahondar un poco en características adicionales que yo puedo encontrar en mi diseño. Entonces, adelante, Carlos, por favor. Vale, gracias. Gracias, Luis. Permíteme, por favor, comparto mi pantalla un segundo, por favor. Muy bien. Buenos días otra vez a todos. El Ecodial te permite exportar la información que has generado a documentos que tú puedas editar, ¿no? Estamos hablando de un Word o un Excel. Incluso te permite exportar en archivos CAD para que los puedas usar también en algún dibujo que tú estés haciendo. Entonces, estas opciones se encuentran en el Ecodial. Y ahora la vamos a ver. ¿Qué cosa te permite exportar el Ecodial? Pues él te genera, en reporte o report, él te genera un informe con toda la información que él ha calculado, desde corrientes hasta caída de tensiones, dimensionamiento de cables, eh, potencia de las cargas. Toda la información que él ha generado la vuelca en un reporte que tú puedes exportar en Word y luego teniéndolo en Word tú puedes darle formato, eliminar las cosas que no te sirven y quedarte con las que te sirven. Las opciones de Ecodial para poder exportar, bueno, puedes exportar todo el informe. Sí, puedes escoger el idioma, eh, exportar todo el informe o por partes, ¿no? El tema de filiación o cascading y el tema de selectividad los puedes imprimir por separado también. Algo importante que hay que comentar es que si tú necesitas la curva, si tú necesitas imprimir la curva y mostrar la selectividad y los parámetros de los interruptores para hacer selectividad total, eso lo tienes que hacer desde aquí, desde el icono de impresión del Ecodial, ¿de acuerdo? Eso no te va a aparecer en el reporte, así que eso lo tienes que hacer desde este icono y ahora lo vamos a ver de forma práctica en el software. Muy bien. Para imprimir el unifilar también es algo bastante importante. Esto lo puedes hacer desde este botón de aquí y los formatos que te permite exportar, como ya dijimos, te permite exportar un archivo neutro o te permite exportar un archivo en DXF, que es un formato que puede leer el CAD. Ya en CAD lo puedes trabajar, puedes colocar simbología relacionada a tu país, puedes acomodarlo de acuerdo a lo que necesite tu diseño. ¿De acuerdo? Eso por parte del reporte. ¿De acuerdo? Y
Luego lo vamos a ver rápidamente en el software para poder comentar. Una cosa que yo quiero comentar también es que el ecodial hace un cálculo de acuerdo a la norma IS que ya mencionó Luis. Algunos por el chat comentaban sobre, por ejemplo, sobredimensionamiento, o darle algún factor de sobredimensionamiento a los interruptores, ¿no? 1.25 o factores similares. Pues eso no lo hace, no hay opción para hacer eso en el ecodial. No es un factor que tú ingreses previamente, pero se puede hacer a mano. De acuerdo a los interruptores que tú necesites cambiar de amperaje, lo tienes que hacer seleccionando producto. Entonces, el ecodial te va a proponer una lista de productos o tú puedes escoger también de la lista de catálogo de Schneider. Esas dos opciones te da el ecodial y ahí tú puedes seleccionar los interruptores con cierta sobrecarga que tú necesites, ¿no? Hay que indicar que si tú vas a aumentar la capacidad del interruptor, posiblemente te pide el ecodial que también hagas lo mismo con los cables. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener hay que tener eso en cuenta. Cuando tú haces la selección manual, vas a darte cuenta que has hecho tú la selección cuando el ecodial ponga un candado en la imagen. ¿De acuerdo? En el símbolo, en la hoja de trabajo o te lo coloque en propiedades en la solución. Cuando él pone un candado, quiere decir que el usuario ha seleccionado algo en particular y pues él no lo va a cambiar en el transcurso del cálculo, ¿no? Si el ecodial presenta algún error, también es importante indicar que eso lo vas a poder ver desde esta ventana que se muestra en la parte inferior. Esta ventana también contiene una lista de soluciones que también se pueden imprimir. Hay un botón de exportar que te va a permitir exportar la información que vuelca el ecodial en esta ventana. Muy bien, hasta aquí quiero pasar. Si me dan un momento, por favor. Muy bien, el ecodial te permite también, y esto lo vamos a ver como menciono en forma práctica ahorita en el software, pero el ecodial te permite también seleccionar el sistema de puesta a tierra que tú vas a usar. Antes de eso, tú tienes que indicar al transformador las pérdidas con las cuales ha sido diseñado, ¿no? El ecodial, pues, te va a preguntar por las pérdidas en vacío y en carga del transformador. Esta información seguramente la vas a encontrar en el catálogo de cada transformador y de acuerdo a esa información tú puedes seleccionar las pérdidas en el transformador en el ecodial. Luego de eso es importante que sepas también y definas desde el transformador qué tipo de sistema de puesta a tierra vas a usar. Si tú escoges un tipo de sistema aquí, pues eso se va a replicar en todas las cargas que conectes aguas abajo. Puedes cambiar de sistema de conexión cuando ubicas un transformador BT de baja a baja. Pero la opción que tú coloques en el transformador, en este caso de media tensión aquí, pues se va a replicar en todo el sistema aguas abajo. Hay que indicar que aquí el ecodial tiene 4 opciones para poder escoger el sistema de puesta a tierra. TNS, 5 hilos con neutro y tierra por separado. TNC, 4 hilos con la tierra y neutro unidos en un mismo alimentador. Hay que notar aquí que la tierra en el sistema TNS es PE y para el ecodial la tierra en un sistema TNC es PEN, haciendo referencia a que la tierra y el neutro es común. También puedes seleccionar el sistemas aislados, sistema IT y el sistema TT con las tierras del neutro del transformador y de la masa de la carga pues aisladas. ¿De acuerdo? Muy importante que esto se seleccione bien, porque si se selecciona mal, pues el ecodial te va a botar errores que no te van a dejar avanzar en el proyecto. Hablando de dimensionamiento de cables, el ecodial te permite dimensionar los cables escogiendo primero con qué corriente vas a trabajar, si va a ser una corriente de regulación o la corriente nominal del interruptor asociado.
hay que indicar que la corriente de regulación, por definición, es menor a la corriente nominal. Entonces, si tú seleccionas la corriente de regulación, seguramente te va a salir un cable un poco más de menor sección. Seleccionas el tipo de cable, la distancia, seleccionas el material del cual está compuesto, seleccionas el tipo de aislamiento y seleccionas la forma como va, cómo va siendo instalado este cable. Toda esta información le sirve al EcoDial para poder hacer los cálculos. Una parte bastante interesante y a mi parecer bastante completa es la selección de cómo se va a instalar el conductor. Entonces tienes situaciones aquí que tienes que seleccionar, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a las opciones que tú elijas, él te va a dar un código que va a representar a la selección que tú has usado, ¿no? Acá te la va a describir incluso de una manera bastante detallada. Y en la figura te va a mostrar una imagen de la selección que tú has hecho. En este caso es es un multiconductor que va en un ducto enterrado. ¿De acuerdo? Esas opciones te da el EcoDial. Una parte bastante importante también que tú puedes aprovechar del EcoDial es que él va a calcular el cable de acuerdo al grado de THDI del tercer armónico. Entonces, esta parte es importante porque en sistemas de presencia de tercer armónico, a diferencia en un sistema balanceado donde las corrientes en 60 o en 60 en frecuencia natural pues se eliminan, se hacen cero, las de armónico 3 se suman. ¿Ok? Dependiendo del grado de distorsión armónico, la corriente que va por el neutro adquiere valores mayores que la corriente que va en fase. Ese efecto se puede, lo indicas en el EcoDial, indicas cuál es el rango de perturbación del tercer armónico que tú tienes, y él va a escoger los factores de sobredimensionamiento para que pueda diseñar el neutro de tu instalación. Muy importante esto porque la mala selección del neutro pues, puede derivar en fallas en el cable por temperatura. Muy bien. Eso, luego que tú seleccionas el cable con los parámetros antes indicados, pues él te va a mostrar la solución en este apartado de aquí. Y de todas maneras, si esto necesitas sobredimensionar o cambiar, te permite seleccionar producto en una lista que él te va a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me permiten, vamos a mostrar esto rápidamente. Un segundo. Muy bien, aquí tengo un archivo ejemplo. Entonces, como comentábamos acerca de la generación de reportes y lo que puedes imprimir en EcoDial, él tiene aquí una opción para hacer el informe. Entonces, él va a cargar en un momento el informe. Está, en mi caso, pues está en español. Se puede cambiar a los idiomas bueno, que están en la lista. No hay más idiomas. Como ya comentamos, el informe lo puedes exportar de manera total, solamente el informe eh, el informe de coordinación de protecciones o el informe de selectividad. Entonces son opciones que te da el EcoDial para que tú puedas imprimir el informe. El informe lo vas a poder descargar en Word y ya en Word tú puedes editarlo, acomodarlo, quitar los elementos que a ti no te sirvan. Eso ya es libre de uso del usuario. En la parte de aquí, si tú necesitas imprimir las curvas, tienes que ubicarte en el interruptor que tú quieres verificar la curva. En la pestaña de curvas tú puedes ver aquí las curvas y en la parte de abajo la regulación. Y esto se puede exportar en este botón.
¿De acuerdo? También comentábamos que el área de trabajo se puede exportar desde aquí. Tienes la opción de exportar en un archivo de XF, que esto se lee en CAT, o en un archivo neutro. Hablando rápidamente del conductor, como ya lo comentábamos, el conductor tiene la opción de diseñarse por corriente de regulación o por corriente nominal. Tienes la opción de seleccionar cable o ducto barra. Si seleccionas ducto barra, cambian los elementos de configuración, y en la imagen también cambia la figura. Puedes colocar aquí un ducto barra en vez de un cable si tú así lo deseas. En este caso, cable. Puedes seleccionar los elementos del material del conductor. En este caso se ha escogido cobre para las fases y cobre para la tierra. El tipo de aislamiento también lo puedes seleccionar. Hay conductores libres de halógeno, PR, PVC, caucho de 80 y 85. Puedes seleccionar si es un multiconductor o un monoconductor, o si está aislado. ¿De acuerdo? Y aquí, como ya comentábamos, pues, están las opciones de configuración, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ducto enterrado y circuitos separados a 0.25 metros. ¿De acuerdo? Todas estas opciones están disponibles en esta parte de aquí. Al arreglo que tú escojas, él va a ponerle un código para identificarlo y te va a indicar en descripción lo que tú has seleccionado, ¿no? Luego de eso, como ya comentábamos también, tienes la opción de colocar una sección máxima autorizada. Esto es para que él, si necesita 500 milímetros cuadrados, pero tu selección solo te permite conductores de 240, pues él hará múltiplos para llegar a su necesidad, ¿no? A 500. Y aquí el tema que ya comentábamos de los THDI. Acá hay una indicación también de la caída de tensión en el conductor que se coloca en parámetros, pero aquí el Ecodial te permite también seleccionarlo de manera particular para este cable, ¿no? Si necesitas cambiar en este cable la caída de tensión de manera particular en este cable, lo puedes hacer aquí. Acá ya te presenta la selección de los parámetros que se ha seleccionado, pues, para todo el proyecto. Aparte de eso, el Ecodial, para que pueda sobredimensionar el cable por temas de temperatura, no sé, por tema de temperatura, el usuario necesita que el cable trabaje holgadamente. Esto es un factor divisor de 0 a 1, y por lo tanto, la selección que tú hagas aquí va a aumentar la tensión del cable, dándole un factor de seguridad. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al cableado y a los reportes que quería compartir con ustedes, y ahora volvemos con Luis ya para la última parte del Ecodial. Gracias, Carlos. Bueno, sí, vamos a agregar allí también que en el reporte que nos compartía Carlos, y como lo podemos ver allí en el Ecodial, nosotros vamos a tener también, como lo mencionamos hace un momento, iniciando la charla, la parte de el reporte de las corrientes de cortocircuito, ¿no? Entonces, nuevamente, recalcar que eso está muy alineado con la normativa internacional, la IS 60909 puntualmente, que nos habla del cálculo de las corrientes de cortocircuito en el caso de cortocircuitos equilibrados o desequilibrados. Entonces, se consideran dos tipos de corrientes de cortocircuito que se diferencian, pues, en su magnitud. La primera, la corriente de cortocircuito máxima, que determina la capacidad o clasificación del equipo eléctrico. Y la segunda, que es la corriente de cortocircuito mínima, que puede ser la base para la selección de fusibles, para el ajuste de dispositivos de protección y para comprobar el arranque de los motores.
¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros dentro de Ecodial? Pues van a estar básicamente representadas por estos índices que aparecen allí en el slide. La corriente de cortocircuito trifásica máxima, representada por ICAT sub 3 max, y la corriente de cortocircuito monofásica mínima, representada por IK1 min. También, respecto al cálculo de la impedancia de las redes de baja tensión, vamos a encontrar el subíndice de corriente de fallo mínima por fase, I sub EF, que nos permite calcular la impedancia de la puesta a tierra en los siguientes casos, ¿sí? En esquema de conexión a tierra TNS y ausencia de conexión a tierra próxima al punto de conexión. Para un esquema de conexión a tierra TNC, neutro no distribuido y ausencia de conexión a tierra próxima al punto de conexión. En caso de conexión equipotencial próxima al punto de conexión, pues la impedancia de la puesta a tierra aguas arriba se ignora, sea cual sea el esquema de conexión a tierra. Y en un sistema TT, la impedancia del sistema de tierra aguas arriba se ignora sistemáticamente. Pues que son, digamos, algunas apreciaciones que se deben tener en cuenta cuando yo leo el reporte. Entonces, también como lo vemos allí en el slide, yo puedo al seleccionar, bien sea mi protección dentro del diseño o ya en el reporte que yo he generado, pues validar esas corrientes que estábamos viendo hace un momento, precisamente para validarlas dentro de mi diseño y poder también entregarle esta información a mi cliente final, con la finalidad de que el detalle, pues todas estas corrientes pues digamos podamos asegurarle que a través de las protecciones que estamos utilizando y a través de nuestra coordinación de protecciones, estamos garantizando la limitación de esas corrientes con el uso de dispositivos pues totalmente aptos para esos valores que me está entregando mi diseño. También para ir cerrando esta parte, dentro de Ecodial, nosotros vamos a encontrar algunas características como lo mencionaba también inicialmente, o cuando hice el cálculo del diseño, que es la solución inteligente, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la solución inteligente? Como lo mencionaba hace un rato, pues es la característica de prevención contra el fuego eléctrico. Es una característica que me entrega Ecodial para algunas de mis protecciones. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a habilitar la opción para todas las protecciones que él me permite seleccionarlo y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo acá el nombre del componente, veo el nombre del circuito al cual está asociado y cómo se encuentra señalado en ese punto, ¿no? Cómo está nombrada mi protección en ese punto. Vamos a ver, por ejemplo, para la red 0, mi interruptor de cabecera, un NSX250B con una MicroLogic 5.2E, a la cual yo le he habilitado la opción de la solución inteligente. Entonces, cuando yo aplico esa solución inteligente, el Ecodial lo que hace es darme una serie de recomendaciones para ese diseño. Entonces me dice, reemplace esta unidad MicroLogic 5.2E por una MicroLogic 7.2E y habilite un dispositivo de corriente residual o la corriente residual de esa MicroLogic con una corriente menor o igual a 300 miliamperios. ¿Sí? Eso para garantizar la prevención del fuego eléctrico. Entonces, muy importante que esa solución inteligente me permite, a través de, como lo mencionaba, algunas mejoras dentro de mi diseño, pues garantizar que va a ser totalmente un diseño a prueba de estas fallas por fuego eléctrico. Entonces, muy importante para que lo podamos tener allí en cuenta. También, digamos que eso es básicamente lo que podríamos
mencionar respecto a Ecodial. Yo sé que quedan bastantes dudas, lo que sucede es que, bueno, el tiempo es bastante limitado, bastante corto, pero pues voy a tratar de estar respondiendo las preguntas que están haciendo en el chat, compartiendo información de utilidad pues respecto a los distintos elementos que yo puedo encontrar allí en mi sistema. Estoy compartiendo el link también de la última versión del Ecodial, donde en la página principal pues vamos a poder acceder a algunos videos instructivos que nos van a indicar para las personas, por ejemplo, que es la primera vez que se acercan a Ecodial, cómo se configuran los distintos elementos. Entonces, cómo puedo yo dibujar mis redes, cómo puedo definir un transformador de media baja, los modos y los resultados operativos, cómo usar los ductos de barras, cómo usar las UPS, cómo generar los informes. Entonces, toda esa información va a estar allí disponible en la página. Bien, por último, pues me gustaría abrir ya el espacio para Rafael, pues quien nos va a estar hablando de ETAP, ¿no? Pues que ya nos va a mencionar, digamos, todas sus características a través de este slide, ¿sí? Vamos a ver nosotros que dentro del ciclo de vida de nuestros proyectos, yo puedo utilizar Ecodial, por ejemplo, en la parte del diseño, en la parte de la construcción, pues para validar, por supuesto, el diseño que yo he hecho en mi sistema. En la parte de mantenimiento, quizás cuando yo puedo tener o quiero validar los componentes de mi diseño. Y en la parte de la modernización, cuando yo quiero hacer algún cambio. Sin embargo, vamos a ver también que ETAP es una herramienta demasiado potente que me va a estar entregando un acompañamiento durante todo el ciclo de vida del proyecto, no durante etapas puntuales, porque allí yo voy a tener también la parte de comisionamiento, la parte de operación, mantenimiento, todo integrado pues en una sola plataforma, ¿no? Vamos a ver también pues que cuenta con módulos mucho más avanzados de los que tiene Ecodial, con características pues por supuesto mucho más generales, mucho más potentes de lo que me está entregando Ecodial, y que bueno, ya Rafael va a andar en esa información. Entonces Rafael, te cedo el paso, bienvenido, y bueno, el público es totalmente tuyo. Gracias, gracias. Buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos perfecto. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Y continuando con el objetivo del webinar, como bien presentaban mis antecesores, vamos a trabajar de una manera transversal toda la fuerza que tiene la herramienta para poder complementar todos estos estudios. En este momento estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, indíqueme si se ve correctamente la transición de todas las diapositivas y todo lo demás. Sí se ve. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, vamos a tener un overview de ETAP como herramienta de análisis de sistemas de potencia. En la particularidad del módulo de cortocircuito y en el módulo de coordinación de protecciones, pero necesitamos comprender toda la fuerza y cómo complementamos todos los estudios eléctricos que hemos estado trabajando hasta el momento. Y es así como podemos ver acá que vamos a mirar un tema de aplicaciones, vamos a hacer un overview o un zoom en estos módulos, un tema de capacidades de las últimas versiones, la fuerza que tenemos en las librerías. Todos sabemos la importancia de trabajar con la librería y tener disponibles las librerías para poder hacer un modelo acercado a la realidad. Vamos a mirar y terminar con unos temas de ETAP Python para poder mirar los scripts y de ese modo hacer la unión de toda la analítica de la información, cómo la podemos automatizar para hacer unos estudios globales. Por tanto, planteamos aquí, les compartimos a ustedes una metodología de cómo nosotros vemos los estudios, ¿no? Entonces, todos sabemos, de acuerdo a nuestro ejercicio en la industria, que tenemos que elaborar un diagrama unifilar, necesitamos un tema de modelamiento, lo cual es muy importante. Y el paso 1 que recomendamos nosotros o sugerimos es el tema de simulación de flujo de carga. Este me permite determinarlo básicamente en las condiciones de estado estable, lo cual
me dan un input al tema de la coordinación de protecciones y cortocircuitos, ya que si estas corrientes en estado estable no son correctas, pues vamos a tener unos cálculos un poco desviados, lo cual es lo que no deseamos. Por tanto, la metodología que les estamos recomendando acá es para poder llegar a los estudios de coordinación y de cortocircuito, pues van antecedidos de una validación de flujo de carga en estado estable y unos modelamientos. Y el modelamiento, detrás del modelamiento tenemos todo el tema de parametrización y librerías y de todas las componentes del sistema eléctrico. Es por ello que queremos mostrar de primera mano cómo las soluciones son transversales en términos de todos los diferentes análisis que necesitamos hacer. Entonces, dependiendo de donde nosotros nos encontremos, vamos a ver un espectro de soluciones. Aquí, de una manera resumida, pues, dependiendo del segmento de trabajo, como de generación, transmisión, distribución, industria, la parte de low voltage o baja tensión, transporte, son una serie de industrias que se miran de diferente forma. Y si entramos a una herramienta cómo nos ayuda a analizar todo este tema, todos estos segmentos de mercado, pues necesitamos unas capacidades importantes. Entonces, aquí a manera de resumen, hemos tratado de resumir cómo nosotros desde la herramienta ETAP tenemos más de 70 módulos de análisis para darle esa cobertura dependiendo de la necesidad de ese cortocircuito, de esa coordinación de protecciones, para poder atender el estudio de manera adecuada, dada el comportamiento del performance de esos sistemas. Entonces, aquí vemos un resumen de módulos. Por ejemplo, para hacer análisis de la parte de distribución, tenemos 17 módulos de análisis. Por acá tenemos para hacer todo el tema de manejo de datos, 16 módulos disponibles para la transformación de datos, el tema de renovables, que es bastante neurálgico, un punto de inflexión importante en la actualidad de nuestro país, cómo analizar esa transición energética, el tema de transporte, el tema de transmisión, y al final podemos decir, básicamente, que tenemos más de 70 módulos de análisis. Eso es bastante importante. Si lo miramos desde otra óptica, la transversalidad de la herramienta o la potencia de la herramienta ETAP en cada uno de esos segmentos, pues nos da una característica para cada uno de ellos de poder tener esa visibilidad de todo el sistema eléctrico de potencia, desde baja tensión hasta alta tensión, y con el ánimo de dar soluciones a todos esos requerimientos o necesidades. Es por ello que para poder llegar a esos análisis de corto de circuito y coordinación de protecciones, creemos de que quisiéramos presentar antes de llegar a esos análisis y mostrar esas capacidades, como la automatización y el modelamiento desde la herramienta ETAP es vital para poder hacer ese manejo de toda esa información, de todo ese flujo de información para poder optimizar los análisis. Entonces, algo que quiero como recordarles es que manejamos la base de datos a nivel tridimensional, y eso significa que vamos a poder, a través de las presentaciones, poder hacer todo el tema de visibilización a través de por ejemplo, normas ANSI, por ejemplo, el tema ISE, el tema de configuraciones. El tema de configuraciones es analizar todo el tema de topologías, aperturas de equipos, y entonces de este modo lo que vamos a hacer es chequear esos diferentes modos operativos, y por acá en el tema de propiedades, revisiones o sistemas bases, como mirar estudios de expansión, planeación, cambio de carga, cambio de generación, y todo esto combinado de una manera integral, pues lo que me permite es mirar la base de datos desde varios puntos de vista y analizarlo a través de casos de estudio, que con una automatización adecuada pues vamos a obtener un análisis transversal de todo el desempeño. Es decir, además de esto, tenemos otras herramientas que les voy a mostrar cuando vamos al software, que los llamamos analizadores. Esos analizadores, en el caso particular que estamos estudiando en el webinar,
vemos aquí un analizador de low flow o de flujo de carga que me va a permitir analizar de manera sintética, pragmática, los diferentes escenarios de esas topologías que acabamos de hablar en un analizador que nos va a permitir tomar decisiones. Por aquí vamos a mirar el tema del analizador de cortocircuito y es cómo analizar esos escenarios justamente validados en estado estable a través de un analizador de cortocircuito para nosotros a través de herramientas como el Python, del Excel, poder tomar decisiones, verificaciones, predicciones o verificaciones de otra aplicación que de pronto que deseemos hacer. Entonces, tenemos la parte de base de datos tridimensional, la parte de analizadores y algo muy importante que dado el recorrido en todos nuestros clientes, que también les da mucho valor a tener en cuenta en el modelado, recordemos que estamos en el tema de automatización y modelado, es como los diferentes escenarios, por ejemplo, en este caso particular vamos a tener estudios de flujo de carga, estudios de cortocircuito, estudios de coordinación de protecciones, y todos esos tres mezclados para diferentes escenarios, pues nos va a generar múltiples estudios, que cualquier cambio, cualquier error, cualquier corrección, cualquier ajuste de un pick-up, cualquier ajuste de un instantáneo, cualquier verificación de un dimensionamiento de un equipo de protección, un circuit breaker, un relé, etcétera, pues va a afectar toda la base de datos y no queremos eso porque nos generaría un reproceso, lo cual necesitamos evitar. Si logramos utilizar estas herramientas, pues vamos a lograr actualizar toda la base de datos en unas herramientas que se llaman el escenario Wizard, el Study Wizard y el Project Wizard. Eso lo vamos a mirar en un ejemplo muy corto y breve, pero lo que pretendemos ahorita es que vamos teniendo las herramientas detrás de cámaras necesarias o recomendadas de parte de nosotros para que ustedes las aprendan a revisar, porque esto en la actualidad es muy potente en términos de horas hombre, en términos de automatización, en términos de modelado para nuestros diferentes estudios. Teniendo en cuenta ese pequeño summary de la herramienta, más de 70 módulos de análisis para sistemas de potencia, herramientas de automatización. Finalmente, en la parte final del webinar vamos a mirar lo que es Python para hacer un universo, una galaxia de toda la potencia que está disponible en la herramienta. Entonces, vamos a empezar con otro tema que consideramos importante y es entender la coordinación de protecciones. Y es eso bien importante porque hemos encontrado que a veces confundimos la coordinación de protecciones con el ajuste de un relé de tensión, por ejemplo, un relé 27 o un 59, o mirando ahí un ajuste de un relé 81. Entonces, la coordinación de protecciones está asociada o enfocada a la parte sobrecorriente o 50-51, 50-51N, y es por eso que dice aquí que básicamente lo que necesitamos es hacer un estudio sistemático para mirar esa respuesta de esas corrientes de falla, ¿no? Que implícitamente están asociadas al tema de cortocircuito, que detrás viene el comportamiento del estado estable, la corriente del flujo de carga. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, vamos a recordar otro tema disponible en la herramienta, y es que en la parte de módulo tenemos disponible todos los estándares para hacer análisis de cortocircuito. Entonces está el ANSI, la normativa IEC, y tenemos la norma rusa. Todo esto, dependiendo de nuestro ejercicio, pues utilizaremos uno o el otro. Ahorita estamos haciendo como un zoom en esta parte, pero pues si necesitamos apoyarnos en otros estándares, pues están disponibles ahí. Por tanto, de este modo, vamos a apuntarle el primer objetivo. El objetivo primordial y básico, después de haber pasado el estudio de cortocircuito, que ahorita vamos a mirar para qué nos sirve, el objetivo es determinar los ajustes de los fusibles, de los relés, de los reconectadores y todos estos equipos de protecciones, ¿cómo los vamos a determinar? ¿Para qué? Para aislar fallas o sobrecargas, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo pequeñito, solamente a manera de recordación, y es que, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes si esta coordinación CB1 versus CB2, teniendo en cuenta esta parte de la corriente de falla o ubicación de la falla,
La pregunta es, ¿esto estaría bien o estaría mal? Y entonces, este ejemplo lo pongo mucho en las presentaciones porque me permite entender una cosa, y es que la coordinación no es una ciencia cierta, y esto dependerá básicamente de las condiciones de generación que determinan las corrientes de corto. Por tanto, este equipo aquí no puedo decir nada porque yo no veo la corriente de falla, por tanto no sé si está bien o está mal. Eso para decir que toda coordinación dependerá de las corrientes de falla, que dependen del cortocircuito y que dependen del correcto modelado de todo el sistema de potencia. Entonces, ese es el primer concepto, tener las corrientes de fallas correctas para poder hacer selectividad y poder aplicar unos criterios que también los vamos a mirar. Entonces, ese es el concepto 1. Otro concepto importante, me parece interesante compartirles con ustedes, y es que cuando nos paramos en un análisis ANSI o un análisis ISE, lo que vamos a hacer, dependiendo del estándar escogido, y la recomendación número 1 es que cuando hagamos estudios tenemos que definirnos cuál es el estándar que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer de acuerdo al estándar ANSI, pues hacemos todo el ejercicio y el desarrollo en la normatividad ANSI. Pero si nos vamos con la norma o el estándar ISE, pues vamos a tener en cuenta los estándares y criterios de la norma ISE. Pero jamás recomendamos hacer esa mezcla porque eso nos genera un cambio. Por ejemplo, ¿cómo así que un cambio? Entonces, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, si vamos en norma ISE, observen que los equipos vienen derrateados de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pensemos que este equipo viene en 32 amperios, pero si usted va a un estándar, a un equipo ANSI, está en 30. Entonces, al final, eso puede hacer que cambien de equipos físicamente hablando, ¿no? Que no es lo mismo comprar un equipo a 30 a comprar a 32, y mucho menos aplicar un criterio de coordinación de protecciones que me va a hacer un cambio de corrientes, ¿no? Y al final esto es plata, ¿no? Entonces es muy importante definir el estándar, de acuerdo a ello aplicar los criterios, y de acuerdo a eso tener una uniformidad de los estudios. Otro concepto que queremos compartir es que no olvidemos, esto lo trabajamos constantemente, pero hemos visto también que hay veces se confunde esto. Por ejemplo, tener en cuenta el tema de ampacidades para poder determinar las corrientes de pick-up es muy importante, ¿no? Y eso dependerá justamente de acuerdo a la norma, y es que dependerá básicamente de la corriente que puede transportar sin exceder su temperatura. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, hay que estar en el tema de modelado. Por eso es importante las librerías, porque no es lo mismo tener un cable en 60 grados centígrados a tenerlo en 90 grados centígrados, y dependiendo de los aislamientos, observen claramente que las corrientes, particularmente hablando, varían de una temperatura a otra. Por tanto, la ampacidad es diferente. Por tanto, el criterio puede ser diferente, y por tanto, esto nos puede hacer el cambio de todo ello. Entonces, el primer concepto es que en el modelado es muy importante determinar esto para poder en la librería escogerlo de la manera adecuada. Siguiente concepto, el tema de sobrecarga y el tema de cortocircuito. El tema de sobrecarga, también hemos visto varios detalles ahí, y de acuerdo a las definiciones, básicamente es una sobrecarga diferente claramente a un cortocircuito, pero dependiendo de esto y el concepto estamos para darle fuerza a ese concepto de filiación, darle fuerza al entendimiento. Hay cosas en las protecciones que, dependiendo de los equipos que tengamos instalados, nos ayudan mucho. Por ejemplo, por aquí, aquí en esta parte por ejemplo, de sobrecarga y sobrecorriente, nos está sugiriendo un detalle que quiero dejarles aquí, ¿no? ¿Qué es una sobrecarga? Una falla como un cortocircuito o una falla a tierra no es una sobrecarga. Primer detalle. Por tanto, hay que tener en cuenta el tema de ampacidad. Por eso el detalle que precede este slide. Y la sobrecorriente, hay que hacer diferencia, que cualquier corriente que supere la nominal de un equipo, o la capacidad o la ampacidad de un conductor, entonces ya se le puede llamar
una sobrecorriente, ¿no? Entonces, estas definiciones las hago porque cuando hay que aplicar criterios, pues hay que estar claros de dónde estoy parado para poder hacer un ajuste de un temporizado o un instantáneo. Entonces, simplemente como conceptos, algo que me llama la atención particularmente a mí es que los equipos, hay equipos que están rateados al 100%. ¿Qué significa eso? Que permiten que sean dimensionados al 100%, es decir, que evitar ese criterio del 115% para calcular una sobrecarga o un pick-up o 125%, pues con este concepto de 100% los equipos, pues estamos justamente comprando un equipo más acorde a la protección, que es lo que queremos que protejan. Entonces, esto también es importante, también lo queríamos compartir, porque eso nos permite incluso cambiar equipos o evitar cambio de equipos, de acuerdo a ello. Entonces, revisar los datos técnicos del datasheet del equipo nos va a permitir tomar estas decisiones también. Y de ahí nuevamente el tema de las librerías, ¿no? Además, otros conceptos, como por ejemplo los que hemos visto también que se falla mucho, ¿no? El tipo de curvas, ¿no? Dependiendo del tipo de curvas, vamos a tener un comportamiento diferente en términos de la distancia. Por ejemplo, le pregunto al auditorio, a los que nos acompañan, imaginemos este circuito sencillo. ¿Qué pasa si este cable, hemos revisado el tema de temperatura, el tema de opacidad, hemos mirado un tema de las protecciones? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos las longitudes, ¿no? Por ejemplo, un kilómetro, 5 kilómetros. ¿Qué pasa con esta protección? Pues, si aumentamos la distancia, todos sabemos que vamos a tener un cambio de la resistencia, ¿verdad? Porque eso es directamente proporcional a la longitud, lo cual significa que puede que la corriente no sea detectada. Y por eso hace sentido analizar todos estos temas a nivel conceptual para poder modelar en la herramienta correctamente. Es decir, cuando vamos a hacer esa verificación, observemos que si tenemos una curva B, entonces, y tenemos el interruptor, que es el que nos vende nuestros amigos de Schneider, por ejemplo, entonces vamos a mirar que dependiendo del calibre, por ejemplo, si es de 25, este equipo, por ejemplo, va hasta 80 metros, ¿no? Pero si la curva cambia, es decir, tipo B, por cosas de la vía no le paramos bolas y es un tipo A, un tipo C, observemos lo siguiente, 25 o 2.5, ¿no? Vamos adelante. Por ejemplo, esto ya es un tipo C. Esto ya es un tipo C, longitud de metros. Y entonces miremos aquí que ya las longitudes están cambiando, ¿no? Entonces, un equipo a otro tiene diferente, es muy importante ese tipo en el tema de modelado, ¿no? Entonces, esos son conceptos que queríamos compartir de todos del recorrido a nivel de experiencias y eso, porque cuando uno hace los ajustes, las preguntas tradicionales es: ¿funciona o no funciona? ¿Dispara o no dispara? ¿Necesitamos hacer pruebas de inyección de corriente secundaria para mirar si quedó bien ajustado o no? ¿El estudio quedó bueno o quedó malo? Entonces, ese tipo de preguntas, ¿cómo se solucionan? Pues sensibilizando el tema del modelado para llegar a un modelo acertado a la realidad, lo que llamamos nosotros un modelo matemático, un gemelo digital o un digital twins. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya creo que solamente es un tema de ir a la herramienta y comenzar a ver toda la potencialidad ahí, ¿no? Entonces, para la coordinación es muy importante el tema de los criterios, y los criterios dependerán del tema de los operadores de red, si es una industria, si es un sistema de transmisión, si es un sistema de distribución, dependiendo incluso de la ciudad. Entonces, y en ese sentido, cada uno de ellos hace diferenciaciones en temas de acometidas, en temas de alimentadores, en temas de circuitos ramales, y eso hay que tenerlo claro para que cuando comencemos a mirar todo este concepto de coordinación, podamos comenzar a aplicar los diferentes conceptos de selectividad, como podemos ver ahí, que dependerán de la corriente de falla y dependerán de los equipos, dependerán de las curvas, de las capacidades y lo que hemos revisado tanto en la primera parte de
del webinar, y es esta parte de modelamiento y transversalidad de todos los análisis que se tienen que hacer. Entonces, en esa gráfica podemos ver que dependiendo de la corriente, pues los equipos van a operar o no van a operar, pero además de eso tenemos que tener en cuenta las capacidades. Bien, entonces ahí miramos que dependiendo de las situaciones que nos encontremos de esas curvas, pues aplicaremos unos criterios y al final lo que queremos también diferenciar es el tema de protección versus coordinación. Muchas veces tenemos sistemas protegidos, pero tal vez no coordinados, o coordinados, cuando protegidos, o esa mezcla. Entonces, entender esos dos temas es importante. Por eso, una de las conclusiones que hemos mirado hasta el momento es que la coordinación depende de cada sistema, de cada punto, no es exacto, no está escrito sobre piedra, dependerá de todas las condiciones dinámicas. Y ahorita con el tema de generación distribuida, todo el tema de bidireccionalidad, pues hace que esto se le tenga que hacer un zoom, hace que necesitemos herramientas para poder verificarlas. Y al final, lo que tenemos que lograr es un compromiso entre la confiabilidad, la velocidad, el desempeño, la economía y la simplicidad, ¿no? Entonces, ese es como el reto, el desafío a tener en cuenta. Para ello, es otro tema importante, muchas veces nos preguntan, ¿qué datos necesitamos para hacer la coordinación de protecciones, ¿no? Entonces, un dato que me parece importante tener en cuenta es que vamos a mirar la herramienta, cómo nos ayuda ahí, pero al final, el tema de tener los equipos modelados en la librería, dependiendo del estándar, nos va a permitir acercarnos a este digital twin, a este gemelo digital, de una manera importante, lo cual es lo que deseamos, porque necesitamos proteger y coordinar para evitar daños y pérdidas de lesionar a la parte de ingeniería y a la vida útil de los equipos, ¿no? Por otro lado, este tema de los datos requeridos, todo esto son palabras que necesito que vayan teniendo ahí, porque todo eso lo voy a mostrar directamente en la herramienta, cómo los apoyamos, y además las capacidades, no solamente en coordinación de protecciones, sino en otros campos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, podemos hablar de distancia. Aquí no hemos tocado el tema de relé de distancia, pero hay otras protecciones que cumplen o tienen otro propósito que están disponibles en la herramienta para su validación, para su implementación. Y aquí estamos cubriendo una porcioncita de todo ello, pero sin olvidar que dependiendo de la industria que miramos al inicio, que si es generación, si es transmisión, si es distribución, si es industria, etcétera, o baja tensión, entonces tenemos otras protecciones asociadas que es necesario también revisarlas con otras ópticas de trabajo, pero que están disponibles y que están también al alcance, ¿no? Y además de eso, pues dependiendo de todos los ejercicios de fase, neutro, tierra sensitiva, voltaje, restricciones. Entonces hay otra serie de conceptos ahí que están disponibles, ¿no? Entonces, teniendo dicho todo como ese pequeño summary, como esa pequeña recordación, pues podemos pensar en una herramienta, ¿no? Ya podemos decir, ok, ya podemos ir a hacer un modelo, ya podemos ir a hacer un trabajo de diagramas unifilares y darle realidad a lo que hemos visto en campo. Después de hacer todo ese recorrido, ese levantamiento de la información, de levantar la información que requieren los módulos para hacer análisis, pues ya podemos pensar en una herramienta, ¿no? Y es ahí donde vamos a mirar varias cosas, ¿no? Algo que también hemos encontrado es cómo modelar los equivalentes de red. Y los equivalentes de red están asociados a las corrientes de corto. Y las corrientes de corto muchas veces no son muy fáciles de determinar. Y por ejemplo, imaginemos una industria. ¿Cuál es el equivalente de red de ese punto de conexión o de esa frontera? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el equivalente de corto, la potencia de cortocircuito del punto? Y no tenemos
no todos tenemos un SDL modelado en nuestra herramienta de simulación. Entonces, o no tenemos un sistema interconectado nacional. Y todo eso hay que hacerlo a través de equivalentes. Y el equivalente, el trasfondo, es una equivalente de cortocircuito. Y es, por ejemplo, aquí donde comenzamos a hacer los análisis de sensibilidad, y es aquí donde los reportes, la escogencia de las protecciones. Por ejemplo, este equipo que pueda aguantar los diferentes cambios topológicos, las capacidades o el worst case, o el peor escenario en los cortocircuitos de esos escenarios. Entonces, ¿cómo la herramienta nos va a ayudar aquí? Es algo bien importante. Cómo el operador de red, en este caso particular, Codensa nos suministra unos datos básicos. Observemos acá claramente que nos dice, mire, usted tiene una cabecera, unos relés, los cuales son reales. Por tanto, es muy importante que la librería contenga la información de ese gemelo digital de ese relé. Tenemos por acá los ajustes que ellos tienen implementados en su sistema allá en su corporativo. Las corrientes simétricas, las corrientes asimétricas, la relación X sobre R, súper importante, la protección de fase, la protección de tierra. Entonces, coger este documento, analizarlo, poderlo modelar, es muy importante y que el software nos ayude, ¿no? Entonces, toda esta información necesitamos pasarla allá, ¿no? Y es ahí por eso que hice hace un ratico, o presentamos una serie de recordación de conceptos para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo del modelamiento del equivalente de red. Vemos acá que las corrientes de corto, las que hemos traído aquí a la herramienta, para que pueda ser modelada, para que pueda ser caracterizada el equivalente de red de la herramienta, que la vamos a necesitar en un ratico, para poder pensar en saber, por ejemplo, una pregunta. No sé si a ustedes les ha pasado. Típicamente no se revisa la saturación de este TC, ¿no? Entonces yo necesito saber si con esta potencia de cortocircuitos y con estas corrientes de cortocircuito que están acá, que nos ha suministrado el operador de red, con estos ajustes, con esta respuesta, pregunta, ¿será que este equipo está bien dimensionado? ¿Se satura? ¿Sí protege? Eso es un tema que dejo a la reflexión, pero la herramienta nos puede ayudar aquí, porque esto determinamos todas las corrientes que van a pasar por el circuito y me van a dar esa respuesta cuando tengamos ese modelo matemático. Ese es el concepto 1, modelado de los equivalentes de red, que son los resultantes de las corrientes de corto. Otro tema importante es el tema primario y el tema secundario. Acabé de presentar el tema estamos revisando la saturación de los TCs. Entonces, ahí dejo la primera llamada para hagamos una validación de todo eso. Aquí haciendo unos cálculos básicos del tema de que nos suministra el operador de red. Observemos cómo esto lo hemos caracterizado de una manera justa y precisa, idéntica. Recordemos el relé, la marca del relé, que es muy importante tenerlo disponible en estas librerías que hemos mirado por aquí. Ahorita las miramos allá. Entonces, miremos que es una Areva Micon P139. Entonces, encontrar eso me va a permitir hacer el ajuste preciso y justo de eso para poderlo validar y constatar con la realidad. Entonces, aquí un ejemplo de por qué la librería es importante, por qué el gemelo digital es importante, por qué es importante entender las corrientes de corto y modelarlas correctamente, por qué es importante el low flow, por eso la metodología que hemos presentado al inicio. Otro tema importante aquí es qué análisis vamos a hacer. Damos las recomendaciones que si vamos a hacer análisis corto, ANSYS o NANSYS, si vamos a hacer análisis de corto ISS o ISE, o si vamos a utilizar otro estándar, por ejemplo el ruso, pues es el ruso, pero no va a ser un híbrido. Al final, cuando tenemos esto ya modelado, lo que vamos a lograr aquí es el tema de tierra, el tema de fase y reproducir estas curvas que nos han compartido para tener una certeza de que el modelo matemático que vamos a simular es correcto. Y una vez tengamos todos esos temas, pues vamos a hacer validaciones con las diferentes capacidades, ¿no?
Entonces, las capacidades que son hacer secuencia de operación, hacer los analizadores, y es aquí donde vamos a entrar el software un poquito, ¿no? Para no, ya este monólogo teórico, pues vale la pena que lo miremos en acción, ¿no? Entonces, hemos hablado de la herramienta TAP. Aquí podemos ver diferentes módulos. Aquí tenemos, observen acá un poquito el tema de low flow o flujo de carga, cortocircuito, tema de arco eléctrico y una serie de módulos importantes. Por aquí tenemos el de coordinación de protecciones, o sea, vamos a utilizar el módulo de low flow o flujo de carga, vamos a utilizar el módulo de cortocircuito, vamos a utilizar el módulo de coordinación de protecciones, pero he visto en el chat el tema de desbalanceados, el tema de importar y exportar información, por ejemplo, el ecodial. Entonces, por ejemplo, por aquí vemos una pregunta que vi por ahí en el chat. Decía, miren, ustedes pueden hacer el tema de desbalanceados. La respuesta es sí. Tenemos el módulo de un balance short circuit. Tenemos el módulo, por ejemplo, un balance low flow. Muy importante en la realidad de nuestro sistema. No todos los sistemas son balanceados. Por acá tenemos y múltiples módulos. Por aquí el tema de distancia, etcétera. Entonces, vamos a hacer un primer acercamiento de esta simulación. Vamos a hacer una corrida sencilla solamente para que miremos información. Y cuando decíamos hace un ratico de cómo automatizar, ¿no?, el tema de la información de la base de datos, ¿no? Les decíamos que hay unas herramientas en el ETAP que nos permiten automatizar toda la información. Esos son el escenario Wizard, el Study Wizard y el Project Wizard. Entonces aquí miremos, por ejemplo, vamos a darle un clic aquí. Y aquí vemos que vamos generando corridas, vamos generando todos los estudios de cortocircuito, los estudios de coordinación de protecciones, de flujo de carga, etcétera. Vamos a crear unos que se me ocurren aquí para ilustrarlos. Aquí están las configuraciones. Observen algo, voy a cambiar. Por ejemplo, observe que cuando cambié de configuración, la topología cambió. Vuelvo aquí, normal, todo el sistema está prendido, corrimos el estudio, está muy bien, pero estamos interesados en analizar otras topologías, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este transformador salió de servicio, entonces hay otro flujo de potencia, entonces ya tenemos dos casos, y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una demanda creciente. Entonces la pregunta es, bueno, hagamos esto, vamos a guardar la información de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a guardar la información, vamos a correr el caso de estudio, vamos a correrlo aquí, el normal, vamos a guardar la información, vamos a ponerlo en PROM, vamos a configurar el low flow, vamos a hacer un estudio de low flow, configuración normal, es decir, todos los equipos operando, y vamos a guardar la información y vamos a correr el flujo de carga. Vamos a colocarle aquí flujo de carga webinar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos webinar, flujo de carga 1 y flujo de carga número 1. Entonces guardamos la información y ahí ya guardamos la información. Digamos que hasta ahí no hay nada novedoso. Todos podemos hacer eso. Estoy interesado en analizar otra topología, ¿no? Entonces, analizamos que el efecto del intrus, es decir, las corrientes magnetizantes, cómo quedan en la remanencia y cómo eso afectaría otras cosas, por ejemplo, un estudio dinámico. Entonces, estoy interesado en sacar esto a mantenimiento. Quiero saber cómo cambia. Entonces, volvemos aquí y vamos a guardar la información acá, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir low flow 2, el flujo de carga 2, lo vamos a guardar aquí. Y esto hace referencia al webinar, ¿no? Entonces, guardamos estos dos sistemas aquí. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el peor escenario? ¿Es bueno, es conveniente sacar el transformador? ¿Es importante sacarlo con las condiciones de demanda máxima, demanda media, demanda mínima? O, por ejemplo, generación máxima, generación mínima, generación media. Entonces, todo ese tipo de preguntas, cuando yo ya simulo un escenario de 10, 15, 100 escenarios, pues ya se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, por aquí vamos a recordar varias cosas, ¿no? Aquí está el tema de reportes, que ustedes lo pueden imprimir en PDF, Word, Excel, en texto plano,
datos de entrada, resultados, resúmenes o completos, ¿cierto? Y es ahí, por ejemplo, vamos a darle clic a un informe completo solamente para imaginar más o menos cómo lo hace la herramienta, porque la gran conclusión que viene es, listo, si es un escenario, pues está muy chévere. Por ejemplo, este reporte, vemos una serie de páginas de análisis, vamos a ir por acá, y aquí hay mucha información, ¿no? Entonces, esto es un reporte, mire que de 16 páginas, ¿no? Y eso es un solo escenario, ¿no? Entonces, y tenemos 2 reportes, o sea que tenemos 32 páginas para analizar. Es ahí donde la pregunta es, si ahorita multipliquemos, imaginemos escenarios de todas estas características que pueden ser perfectamente 10, 15. Es ahí donde los analizadores, que es otra herramienta muy potente que está por aquí, vamos a darle este botoncito, y yo estoy interesado en analizar los escenarios de webinars, ¿no? Entonces vamos a chequear todos los análisis que se han hecho y quiero hacer un foco en todo lo que hemos analizado. Por ejemplo, aquí está el webinar 1, el webinar 2 y esta es la referencia. Entonces, observe lo siguiente. Tenemos 2 escenarios que queremos analizar cuál es el peor. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, ¿cómo está el tema de las pérdidas? Por ejemplo, el tema de carga, el tema de generación, el tema de las pérdidas, y en este caso particular no ha cambiado mucho, está muy bien. Ahorita yo quiero analizar a nivel de los buses. ¿Qué quiero analizar a nivel de los buses? El voltaje, la potencia activa, la reactiva, los amperios, la cargabilidad por bus, por nodo, por MCC. Entonces, analizar toda esa información de múltiples escenarios, pues se vuelve un poquito importante y no se pueden cometer errores. Y es aquí donde, haciendo ese análisis, lo que vamos a hacer ahorita es exportar, ¿no? Exportamos la información, webinar, análisis de low flow. Vamos ahí y vamos a... Y es aquí donde mandamos la información a un Excel y comenzamos a analizar lo que hemos analizado, ¿no? Entonces, este es el primer escenario que les dije al inicio. Muy importante hacer el modelo, muy importante tenerlo caracterizado, muy importante realizarlo con este tipo de herramientas. Ahorita imaginemos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que nos fuimos para cortocircuito y necesitamos justamente analizar ello. Entonces, acá, ¿qué queremos analizar? Primer detalle. Estamos en la norma IEC. Entonces queremos analizar corto IEC, por ejemplo, el 60909, pero eso lo estuvimos mirando ahorita en la primera parte del webinar. ¿Qué tal si analizamos el estándar en el estándar ANSI? Recuerden que estamos hablando que hay diferentes disponibilidades aquí, hay una serie de parametrizaciones acá que bueno, es objeto de otra capacitación. Entonces vamos a hacer análisis de cortocircuito ANSI y queremos compararlos, ¿no? Entonces vamos a hacer los análisis. ¿Cuáles? Pues vamos a analizar el INRUS, recuerde, las condiciones normales, y vamos a guardar la información, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces sería Short Circuit Webinar, ¿cierto? Entonces guardamos la información Short Circuit 1. Miren que ya hemos hecho el estudio 1. Y entonces aquí tenemos la información, ¿no? Ya hicimos unas corridas. Ahorita quiero hacer la otra corrida, permítame, yo hago por ejemplo, el escenario de INRUSH y guardamos la información y corremos aquí, Short Circuit 2, Webinar, y ahí vamos a correr, ¿no? Digamos que hasta aquí hemos hecho las mismas simulaciones de flujo, ahorita las pasé al corto, pero lo interesante de todo esto es comenzar a analizarlas, ¿no? Entonces vamos a abrir el analizador de Short Circuit Analyzer y vamos a darle ese botoncito aquí, ¿no? Observen lo siguiente. Entonces aquí tenemos, vamos a quitar esto aquí así, vamos a ponerlo aquí así, y aquí estamos analizando los diferentes casos, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, si lo quisiera analizar respecto a otro caso, por ejemplo, observen que la corriente en un escenario es de 31, en otro escenario es de 32,54, y estamos analizando las corrientes simétricas de los circuit breaker. ¿Para qué? Para el dimensionamiento del equipo, para poderlo saber si lo cambio o no lo cambio, lo compro o no lo compro.
y podemos analizarlo para diferentes tipos, ¿no? El asimétrico, el pico, la relación X sobre R, etcétera, incluso la comparación de los estándares, ¿no? Entonces, esto es muy importante y por aquí tenemos botoncitos del peor escenario, ¿no? Worst case. Entonces, imaginemos que tenemos un número importante de cortocircuitos. ¿Cuál es el peor escenario, no? Entonces, el software hace ese análisis por nosotros. De igual manera, podemos exportarlo. Short circuit, webinar. Y entonces le vamos a pedir que esa información la vamos a llevar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un análisis resumido de todo lo que hemos analizado para tomar decisiones, hacer gráficas, hacer informes gerenciales, etcétera. Eso es muy importante y bajo el estándar analizado, ¿no? Esto me ahorra tiempo, esto me ayuda a esto y me está apuntando a la automatización. ¿Cómo así la automatización? Entonces, la automatización quiere decir un tema de la siguiente manera. Que ¿recuerdan esto? Entonces, aquí hay el escenario. Aquí hay un escenario que tenemos aquí. Quiero que vamos a hacer un escenario nuevo. Se llama el escenario 1. Vamos a darle copy. Vamos a darle escenario 1 y de low flow. De low flow 1, que fue lo que corrimos. Y recuerden que yo, aquí donde se hacen todas las configuraciones y parametrizaciones de todos los módulos. Esto pueden ver que son todos los módulos de ITAS disponibles, o sea que yo puedo automatizar todo y cualquier cosa, ¿no? Y el caso de estudio, el reporte, la información la estamos guardando, recuerde que la estamos guardando en low flow normal, y estamos corriendo el normal, entonces estamos corriendo aquí un low flow, lo guardamos en normal, lo cargamos, lo corremos, y ahí lo tenemos nuevamente. Generemos el escenario 2. Entonces, el escenario 2 de low flow, y recordemos que estamos haciendo los estudios, pero ya cambiamos de configuración o de caso de estudio, vamos a hacer estudios de low flow y la información la guardamos en Inrush, ¿no? Lo cargamos, observen que aquí se abrió, lo corremos y ya tenemos el escenario 1 y 2. Entonces, podemos tener múltiples escenarios, ¿no? Escenario 1, el escenario 2. Mírenlo, aquí está. ¿Para qué me sirve eso? Porque eso le da paso al Study Wizard, es decir, voy a hacer un estudio macro. Voy a hacer un nuevo macro, low flow. ¿Y cuántos escenarios creamos? Recordemos que hicimos 2, ¿no? Entonces, aquí vamos a cargar justamente todos los que hemos creado. Entonces, el escenario 1. Y por aquí está el escenario 2, ¿no? Observen que está aquí, ya lo guardé y ya tengo un estudio macro, pero imaginemos esto a gran escala, ¿no? Entonces, aquí lo estamos corriendo, la herramienta lo que está haciendo es automatizando todo el estudio, digo completo, y está muy bien, ¿no? Entonces, al final tenemos eso. ¿Para qué me sirve? Suponga que usted quiere analizar y recordar, vino de vacaciones, etcétera, y quiere saber cómo están sus estudios. Entonces, usted justamente mira aquí, y dice, bueno, el escenario 2 o el escenario 1 hacía referencia a un estudio de flujo de carga, configuración normal, con el reporte, la información se guarda acá y se llama así. Entonces, lo que hago yo es como correrlo, ¿cierto? Es como la memoria, ¿no? Entonces, y aquí igualmente, ¿no? Y acá lo que hago es, ok, quiero actualizar todos mis estudios. ¿Para qué? Porque recuerde que está el analizador de low flow, ¿no? Entonces, yo ya puedo ir al analizador, sacar la información y actualizar todos los estudios de una manera con 2 clics, ¿no? Pero eso no es lo más interesante, y es que ahorita yo estoy interesado en crear un nuevo escenario, y el escenario es, por ejemplo, short circuit, ¿no? Short circuit, ahí está, y ya no queremos hacer estudio de low flow, sino que queremos hacer un estudio de short circuit, ¿no? Entonces, aquí está. Mire que aquí lo escogimos y guardamos la información, el caso de estudio, ¿cierto? Ahí está, y lo que vamos a hacer es, en configuración normal, lo que vamos a hacer es cargarlo y correrlo, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Y todo esto lo podemos llevar aquí. Entonces, aquí haríamos un estudio de short circuit. Aquí generaríamos los diferentes escenarios, por ejemplo, este. Ya previamente se ha hecho todo unos estudios, ¿cierto? Y lo que hemos hecho es automatizar los estudios de
cortocircuitos, ¿no? Entonces, si los corremos, ustedes van a ver que tenemos el macro ya tenemos el macro de low flow y el macro de short circuit. Para finalmente hacer un macro total, ¿no? Por ejemplo, un macro wizard de todo el proyecto, ¿no? Entonces sería wizard total. ¿Para qué sirve esto? Porque aquí lo que voy a hacer es cargar justamente los estudios de low flow, short circuit, pero extrapole a todos los estudios de toda la transversalidad de todos los módulos, ¿no? Y aquí con un solo botón voy a correr todos los estudios de corto, de flujo de carga, y así voy a cargarle el de protecciones, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado al tema de cortocircuito, low flow, cortocircuito, ¿cierto? Ahorita me falta el tema de protecciones, ¿no? El tema de protecciones, después de cargar las librerías y todo este tema, lo que necesitamos es analizar las protecciones. ¿Cuáles protecciones? Entonces, analizando aquí, entonces miremos que aquí están los relés. Hablábamos de los temas de las librerías. Permítanme, se los muestro por acá. Power Secret Breaker, Molded Case, Insulate Case, y entonces todo el tema de las marcas, ¿no? Y todo el tema de los modelos. Tenemos una cantidad importante de elementos, ya perdí la cuenta, pero es del orden de millón. Entonces, entre equipos, cables, relés, Secret Breaker de baja, etcétera. Todo el tema de las marcas, muy importante, tanto en ANSI y en IEC, para todos los fabricantes, todos los tamaños, todas las unidades de disparo. Y todo esto hace sentido. Miremos el tema de los cables, por ejemplo, muy importante. También lo presentaba al inicio, que es muy importante el tipo de aislamiento, el tema de las temperaturas, el tema de los calibres, y el tema de las temperaturas, cómo hace sentido hacer ese modelamiento de todos esos cables particularmente, y así sucesivamente tener todo esto. Hablamos también del tema de los cortocircuitos aquí, short circuit, el tema del equivalente de red para poder tener las redes de secuencia, grupos de conexión y demás. Y una vez tengamos eso, pues ya podemos pensar en hacer una coordinación de protecciones. Pondimos este botoncito y aquí vamos a comenzar a validar, ¿no? El tema que les mostraba en la gráfica 1. En la gráfica 1 nos mostraba el CB1, el CB2, y la pregunta es, ¿está protegiendo, no está protegiendo? ¿El decalaje del tiempo está bien? ¿El decalaje del tiempo está mal? ¿Cuál es el criterio que estamos utilizando? Entonces aquí la herramienta nos muestra, después de haber hecho todas esas validaciones, el módulo de secuencia de operación, y el módulo de secuencia de operación lo que va a hacer justamente es validar esa selectividad. Entonces, observen, en este caso particular, este equipo no está operando, ¿no? Miremoslo otra vez. Mire que del CB22 salta al CB8, salta al CB10, y la pregunta es por qué el CB19 no operó, ¿no? Cosas de ese estilo se hacen con la validación del módulo de secuencia de operación, una herramienta bastante potente, porque ustedes pueden ver en qué momento está operando, cuál es el equipo, ante qué corriente de falla, los tiempos de tolerancia y por qué protección está operando. Por ejemplo, fase. ¿Cuánto se demoró en operar si no operara el primero? Entonces, a nivel de selectividad se demora 475, es decir, unos 420 milisegundos después, a una corriente de falla, un tiempo tal, y ya está operando ya la otra protección. Una cosa es cuando lo detecta, otra cosa es cuando lo manda disparo. Recordemos que los interruptores son importantes. Entonces, el módulo de secuencia de operación me da esa información. Algo interesante que quiero aquí revisar con ustedes es mirar este detalle, ¿no? El tema de los ciclos, ¿no? Muy importante que esto también esté en la librería, ¿no? El tema de los ciclos, que me determina el tiempo de apertura, las capacidades de cierre y demás, para que el software pueda calcular esos tiempos, ¿no? Una vez tengamos toda la coordinación de protecciones, el secuencia de operación, el tema de las librerías, pues nosotros nos interesaría como tener un resumen. Entonces vamos al tema de reportes. Vamos a decirle al software que nos haga un brief o un detalle de las protecciones. Vamos a darle clic en OK. Vamos a guardar la información y vamos permítame que no me fijé dónde lo guardé. Excel, todo el detalle. OK, vamos a guardarlo en el escritorio.
Study View Device, guardar. Entonces, vamos a mirar qué nos guardó, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos detalles. Aquí está. Doble clic. Entonces aquí en la herramienta, igual que los analizadores, me comienza a mostrar qué fueron los ajustes, ¿no? Miren esta tabla tan maravillosa, en mi opinión personal es maravillosa. Mire que me hace todo el resumen de los pickups, de las unidades de disparo, el tipo de marca. El tema de multimarca, ustedes saben que también es un tema bastante importante, poderlo manejar y qué ajustes tienen, ¿no? Observen toda esta información de una manera resumida, porque los reportes pues son los anexos de un estudio, y eso a nivel de cada equipo, fusibles, low voltage, baja tensión, los relés, miren los relés cómo quedaron. Observen acá todo el tema del resumen de los relés coordinados, los OL, los fusibles, la parte de C, etcétera. Entonces aquí tenemos información de una manera importante. Entonces hemos pasado por secuencia de operación y voy a terminar, si ustedes me permiten, por temas de tiempo, vamos a mirar un tema de la automatización de Python, ¿no? Ya tenemos disponible con todas esas herramientas el tema de ItaPy, que es básicamente agregarle sus rutinas de automatización a los diferentes módulos, por ejemplo, low flow, cortocircuito, optimización, un balance, short circuit, etcétera. ¿Y eso cómo lo haríamos, no? Entonces, ItaPy, para los estudios de coordinación de protecciones y short circuit, pues ya le abre un panorama al ingeniero de la siguiente manera. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos la plataforma Python. Vamos a darle clic aquí. Vamos a cargar. Se va a conectar con el API de Python 3.84. Tengo en mi máquina. Vamos a abrir los Python que he creado, Open. Aquí he creado varios, los que en el escritorio, Python ETAP. Entonces, por ejemplo, quiero correr un low flow, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo aquí de una manera pequeñita para que ustedes lo vean. Vamos a hacer esto aquí así. Vamos a dejar esto aquí, acá. Vamos a agrandarlo un poquito. Y aquí vamos a correrlo, ¿no? Ustedes observen cómo he logrado correrlo, ¿no? Y además de eso, utilizando las funcionalidades de Python, hacer gráficas, perfiles en low flow. Recuerden que esto es algo interesante, ¿no? Mirar perfiles y todo ese tema, ¿no? Pero resulta que yo no estoy interesado en low flow. Yo necesito, ok, quiero correr un cortocircuito. Entonces, vamos a hacer el programa de short circuit y vamos a correr el short circuit. Observen acá la interacción de la aplicación. Y vamos ahí a mirar, y ahí lo que hemos hecho es correr justamente aquí el local. Ok. Muy bien. Denme un segundo, vuelvo a correrlo. Vamos a correrlo aquí así. Vamos a mirar acá. Estamos abriendo aquí, Open. Lo tengo en el escritorio. ETAP. Quisiera correr aquí nuevamente. Vamos a ver. Estoy tratando de hacer unas corridas aquí en la herramienta. Mientras que él hace ahí una corrida, quiero buscarles pues algo de Python. Entonces, lo que básicamente se llaman son las configuraciones, el caso de estudio. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo que hice fue correr y traer la información de los voltajes a nivel de gráficas y darle toda la potencia que tiene el Python, ¿no? Entonces, estaba tratando de correr. Ustedes pueden ver aquí la corrida para ello. Y así sucesivamente nos podemos ver. Corramos, por ejemplo, el módulo de coordinación, a ver cómo nos va. Tenemos el módulo de coordinación. Decía aquí que estamos cargando la información de secuencia de operación, qué casos queremos correr. Y por aquí mostrar diferentes cosas. Y una vez tengamos eso, pues pensaría yo que deberíamos de poder correr, ¿no? Entonces ahí ustedes ven cómo yo comienzo a interactuar
entre Python y eso para abrir el panorama de ello, ¿no? Y es así como hemos tratado de cubrir un poquito la fuerza de esos dos módulos particulares para hacer los diferentes estudios. Por tanto, nos esforzamos en hacerlo mejor, darlo mejor y venderlo mejor para el servicio de todos, ¿no? Entonces, de ese modo damos por terminado esta parte de ETAP. Disculpen la premura, son las 11:58 y bueno, con el ánimo de cumplir con los tiempos. Muchas gracias. En las preguntas quedamos atentos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Nuevamente, pues a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Como ya le hemos venido mencionando, vamos a compartir pues las memorias, la grabación con los archivos que estuvimos analizando para que los puedan tener allí y los puedan usar en su beneficio. Recuerden pues que también estamos súper atentos, estaremos respondiendo también algunas preguntas que quedaron por allí en el aire respecto al tema de licenciamiento de ETAP, algunos temas de librerías, ya les vamos a estar respondiendo puntualmente y bueno, con el registro que quedó en la base de datos cuando ustedes decidieron pues aceptar la invitación, vamos a estar enviando esta información que les acabo de mencionar. Nuevamente a todos, muchísimas gracias, muy buena tarde y esperamos vernos pronto en otra sesión. Muchas gracias. Permiso. Que esté muy bien. Muchas Hasta luego. gracias a todos.